Buenos días. 29 de abril, miércoles, tercera semana de la Pascua. Celebramos hoy la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Celebramos la Eucaristía con mucho amor por el alma de José Salvador Botero, Intención Familia Urrea Botero, por las almas del purgatorio, Intención César Cifuentes. Oramos por las necesidades de la Iglesia, del mundo, que el Señor nos dé la medicina para esta pandemia, que nos avive en la esperanza, en el amor, en la fe, en la alegría, que podamos sentir al Señor siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, la palabra de Dios es rica. De ella todos los días aprendemos. Hoy descubrimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que Jesús quiere poner al descubierto, y digámoslo así, en el pedestal, su identidad. Yo soy el pan de vida. Se define a sí mismo como alimento, pero ese yo soy no es nuevo en la Escritura. Lo encontramos por allá en el Éxodo, cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, y cuando me pregunten de parte de quién voy, ¿qué digo? Y Yahvé le responde, yo soy el que soy. Y entonces ese yo soy el que soy nos está diciendo, con esa expresión de Jesús hoy, yo soy el pan de vida, nos está diciendo que Dios siempre es el mismo, que no hay cambios, que Dios siempre es el mismo. Lo importante es descubrir que Dios se nos manifiesta de diversas maneras, siendo Él siempre el mismo. Entonces, yo soy el que soy, es decir, por encima de mí no hay nadie. Yo soy el gestor de mi voluntad, yo soy el gestor de lo que existe, yo soy el gestor de la creación. Encontramos yo soy el pan de vida, encontramos yo soy el buen pastor, yo soy la fuente, tantos yo soy. Es la identidad plena de Dios frente a los hombres. Él no se quiere esconder, Él no quiere pasar desapercibido, Él quiere que nosotros lo descubramos. Y por eso en el mismo Evangelio de hoy encontramos que todos los que el Padre le da vienen a Él. Y Él no puede rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer siempre la voluntad de Dios. Si Jesús rechazara a alguien, ya estaría en contra de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre está en la esencia misma de Jesús, porque es una forma de ratificarse Él como el único Dios, como el Ser Supremo, como el Todopoderoso. Entonces, desde esa realidad de quién es Dios, que es Él el que es, en esa realidad se funda la iglesia. Una iglesia con carácter universal. Y mire cómo Dios propicia o avala o permite asuntos, realidades en la vida. La dispersión de los creyentes por esa persecución de los judíos a los cristianos. Se desató una gran, estampida. Se fueron a muchas partes los cristianos, pero lo importante es que los cristianos se fueron convencidos y con un mensaje inscrito en su corazón que necesariamente lo tenían que expresar. Allí, al lugar donde llegaron, allí profesaban la fe,
allí seguían amando la oración, allí seguían recordando a Jesús resucitado y formaban seguramente unas pequeñas comunidades alimentadas de la experiencia pascual, alimentadas de la tradición oral que recibieron al principio estos cristianos, que contaron o que les contaron cómo habían sucedido las cosas en Jerusalén y cómo Jesús había vencido la muerte, cómo Jesús había vencido el sepulcro y cómo Jesús estaba vivo. Y entonces esa dispersión de los primeros cristianos por muchas partes del mundo hizo posible que la iglesia se irrigara. Y entonces ahí descubrimos y ahí entendemos un poquito el nombre de Iglesia Católica, que es lo mismo que decir Iglesia Universal. La iglesia es universal y esa iglesia universal se alimenta de ese pan de vida que es Cristo. La iglesia universal se sostiene en Cristo. Allí en el rincón más lejano del mundo, donde hay un sacerdote celebrando la Eucaristía, allí está la iglesia. Por eso la iglesia universal es una presencia viva de Dios en el mundo. Y hoy quiero como llamar un poquito la atención y que pensemos en esta realidad. Por los medios de comunicación, por las redes sociales, se aboga por atender diferentes estamentos de la sociedad, que los confeccionistas, que los talabarteros, que los conductores, que los hospitales que ya están diciendo que no tienen clientela, que las plazas de mercado, los conductores de taxi, que los peluqueros, en fin. Pero yo no he oído una voz que diga cómo vamos a ayudar a la iglesia, a los sacerdotes que están en sus parroquias. Nos hemos preocupado por ellos. Hemos llamado a los sacerdotes de nuestra parroquia a preguntarles cómo están, qué les hace falta. De pronto el sacerdote es aquella persona dentro de la sociedad que hoy se encuentra más aislada de la misma sociedad. Lo digo desde esta experiencia. La mayoría de los laicos están viviendo en compañía de su familia. Y si no están viviendo en compañía de su familia, están viviendo en medio del barrio. Y al lado y al frente tienen casas o apartamentos, viven en un edificio. Se pueden encontrar con los del edificio tal vez, desde la puerta de cada apartamento. Hay sacerdotes que estamos viviendo prácticamente aislados de toda la comunidad. A nuestro alrededor no hay nadie, porque son oficinas, porque son empresas y porque no tenemos vecinos propiamente dichos. Y estos sacerdotes están solos y pasan 24 horas, 7 días a la semana solos. Tal vez conversan por teléfono, pero no es lo mismo ese trato personal como lo tienen ustedes o muchos laicos. Nos hemos preocupado de los sacerdotes. Si la iglesia es universal y si la iglesia es comunidad, también pensemos en los sacerdotes. Es un llamado de solidaridad, de fraternidad cristiana. Hoy entonces, en esta Eucaristía, donde se manifiesta la universalidad de la iglesia, donde la iglesia se alimenta de la Eucaristía, tengamos en cuenta a los sacerdotes. Todos los sacerdotes del mundo, les aseguro, y quizás sin temor a equivocarme, todos los días celebramos la Eucaristía por la iglesia, por el mundo. Allí está la presencia de Dios. Que sea un gesto de gratitud a los sacerdotes, nuestra oración hoy por ellos. Amén.